Hola, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Estábamos esperando que se puedan sumar todos para dar inicio a esta primera jornada que organiza la Comisión de Derecho Internacional dentro del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA. Hoy es un honor acompañarlos. Tenemos un panel increíble que tratará temas súper actuales y seguro eh, de muchísimo interés para todos. Así que sin mucho preámbulo, quiero darle la palabra a Horacio Corti, que como siempre nos acompaña en estas actividades, para que dé inicio y estas palabras de apertura. Horacio. Bien, Belén, muchas gracias. Ante todo, buenos días, buenas tardes a todos, según en dónde se encuentren en este mundo virtual del día de hoy. Y como siempre, muchas gracias por confiar en nosotros y participar de nuestras actividades, que hoy retomamos la actividad de nuestra Comisión de Derecho Internacional del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario. Y quiero agradecer a Carlos Proto, Romina Catena, Alfredo Martínez, que son los colegas expertos con una enorme experiencia en la materia, que nos acompañan hoy y que aprenderemos de sus reflexiones, porque lo nuestro es una actividad, ¿no?, de aprendizaje permanente en todos los temas y más en este, que tiene una vertiginosidad muy grande en sus desarrollos hoy en día. Simplemente voy a dar una serie de avisos de nuestro centro de estudios para que todos puedan conocer. En esta semana hemos publicado nuestro nuevo número de nuestra revista Debates en 2 volúmenes y dedicados al derecho internacional, en particular al derecho internacional de los derechos humanos. Y es todo un número dedicado a los comentarios de unos principios de derechos humanos y política fiscal que hemos redactado en conjunto con varios colegas de Latinoamérica, y donde sintetizamos la doctrina generada básicamente por el Sistema Universal de Derechos Humanos sobre la política fiscal, y que ya la hemos presentado formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí ha participado, bueno, a Carlos ha participado de nuestra publicación, que tiene un sector de incidencia, obviamente, con el derecho internacional tributario. De hecho, una de nuestras líneas de investigación consiste en desencapsular al derecho internacional tributario para insertarlo primero en el derecho internacional financiero, una idea que ya desde los años 60 venía promoviendo Sáenz de Bujanda, y por otro lado insertar todo ese derecho internacional financiero y tributario en el ámbito del derecho internacional público, con las transformaciones enormes que hoy estamos viviendo: derecho internacional de los derechos humanos, pero el derecho internacional penal, el derecho internacional ambiental, del desarrollo sostenible, y que, como vemos en todos los documentos que se van produciendo en nuestro ámbito específico del derecho internacional tributario, cada vez las conexiones son muchísimo más explícitas. Menciono siempre, porque es muy sintomático, la Declaración de Punta del Este, que expresamente se vincula con la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, que a su vez se sostiene en el derecho internacional de los derechos humanos. Así que en nuestra página pueden acceder ahí al sector de publicaciones y libremente acceder a la publicación virtual en PDF. Por otro lado, les comento que hemos creado también una comisión de ambiente y urbanismo, que esta semana hemos realizado una actividad con una profesora de París I y París II, Meriem de Fairy, sobre el cambio climático y toda la incidencia que tiene la cuestión del cambio climático en el derecho financiero y tributario.
ahí vi en el chat está conectado alguien de ICRIT, y bueno, justamente en nuestra publicación tenemos un reportaje a Magdalena Sepúlveda, que fue una de los miembros del comité redactor de los principios y que es miembro de ICRIT, así que acá lo saludamos. Y también estamos creando, que esperemos que sea otra reunión como esta, mensual, una comisión específica de tribunales fiscales, porque hay tribunales fiscales en la nación, en nuestras provincias, pero también al nivel regional e internacional son muy importantes. Así que Claudio Luis y Agustina O'Donnell, que son miembros del Tribunal Fiscal, pero a su vez son profesores de nuestra facultad, son los que iniciarán esta tarea. Y en esto soy como un vendedor, parezco, ¿no? Pero hoy a las 4 de la tarde, para los que quieran también, en la facultad presentamos el nuevo libro que ha sacado Gabriela Tosini sobre la tutela judicial efectiva en materia tributaria, que tendremos a la profesora Fabiana Jaffri y al profesor Claudio Luis para hacer la, la presentación, que esto es algo importante porque no es mucho lo que se publica de libros en nuestro país sobre los diferentes aspectos de nuestra disciplina. Y entonces una idea que tenemos nosotros es, en la medida de lo posible, tratar de hacer una presentación de todos los libros que se publiquen, sean o no profesores de nuestra facultad, y más allá de las discusiones que cada cual pueda tener, es importante difundir la tarea intelectual de nuestra comunidad. Y bueno, y hoy seguimos con nuestros seminarios de Derecho Internacional, que esperemos poder seguir profundizando en esta temática durante todo el año, y con enormes discusiones que tenemos, ¿no? Al nivel, bueno, global y también local, para no mencionar un solo punto de la actualidad, y que para mí es muy polémico. Yo diría que para mí es muy crítico, pero puede haber colegas que piensen otra cosa. Se encuentra actualmente en discusión un régimen de incentivo, de beneficios, de privilegios fiscales para cierto tipo de inversiones en la Argentina, y se propone como medio exclusivo de resolución de controversias el arbitraje internacional. No sé cuál es la última redacción, porque esto es muy dinámico, pero incluso en la última redacción, en ese Tribunal de Arbitraje Internacional, tampoco podía haber un miembro de la Argentina, bajo una supuesta idea de que eso aumentaría la imparcialidad. A mí, muy modesto entender, esto es muy grave, porque el tributo forma parte de la soberanía del Estado en las definiciones habituales. Giuliani y Fonru todavía se recuerda la idea de poder de imperio. Entonces, que la cuestión tributaria no sea resuelta por nuestros tribunales y en última instancia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me parece una renuncia muy fuerte a nuestra soberanía, y máxime que no es que la hacemos con otros estados en situación de reciprocidad, como podría ser en un mecanismo de integración regional, ¿no? Como es en Europa, la Unión Europea, o en un avance posterior que podríamos tener nosotros en el Mercosur. Pienso yo, ¿no? Si tenemos en cuenta la prórroga de jurisdicción en el crédito público, que alcanza incluso a la cuestión de las renegociaciones de la deuda pública, las condicionalidades que tenemos en el gasto público como consecuencia de nuestra situación compleja frente al Fondo Monetario Internacional. Ya con los tratados de protección recíproca de inversiones tenemos arbitraje en servicios públicos, es decir, en nuestros recursos patrimoniales. Ahora vamos a tener arbitraje internacional en materia tributaria. No sé cómo lo verán ustedes, yo lo veo como un paso a paso, una renuncia de nuestra idea central de soberanía, ¿no? Que me extrañó. Ahora tenemos muchas discusiones en la Argentina por la dolarización, y algunos colegas de derecho constitucional llegaron a decir
que la idea de soberanía no está en nuestra Constitución. Algo bastante curioso, porque nuestro texto constitucional de 53 tiene como presupuesto histórico la Declaración de la Independencia, que justamente la asunción formal, simbólica y política de que pretendemos ser un Estado soberano e independiente, que luego se da justamente su constitución. Por otra parte, en la cláusula transitoria referida a las Malvinas, expresamente el término soberanía está en nuestra Constitución. Entonces, tampoco es una elucubración de implícitos y demás, sino es algo que está presente en nuestro texto. En realidad, si esa ley llegara a salir y si vemos esa desnacionalización que va en el crédito público, primero, en el gasto público después, en los recursos patrimoniales en tercer lugar, en el tributo, en esa serie histórico, jurídico, político, el siguiente paso natural es renunciar a tener una moneda nacional, porque finalmente sería el último recurso financiero o institución financiera que le faltaría, digamos así, la erosión de la soberanía. Bueno, dejo estas reflexiones, dado que finalmente la soberanía, al menos en el derecho internacional público clásico, era el elemento central de los estados. Pero bien, bueno, Belén, no hablo más porque dije que iba a hablar poco y quiero cumplir, así que para que puedan hablar nuestros colegas y muchas gracias a todos. Perdón, doctor Corti, ¿le puedo hacer una pregunta que me quedó? Soy Miriam Santagara. Les pediría después en el chat, porque yo Bueno. no quiero monopolizar, entonces que Belén los presente, porque creo que No, porque el tiene que doctor ver con... Proto, Catena Bueno, y si lo Martínez son hago los por... protagonistas, Te la no hago yo. por mail porque me hizo mucho ruido lo que acaba de decir. Gracias. Bueno, muchas gracias Horacio por tus palabras, por la invitación a todas las actividades que el centro está coordinando. Desde ya les agradecemos a todos por participar. Como dijo Horacio, somos más de 180, casi 180 personas, así que mejor si en el chat vamos llevando las preguntas que quieran hacer, algún expositor, vamos a tratar de poder responder a todas ellas al final de la exposición, ¿sí? Así que bueno, con estas palabras de inicio que dio Horacio, vamos a dar inicio a esta jornada que organiza, ya es el cuarto año que la Comisión de Derecho Internacional está organizando junto a Mariano Lucchesi, que coordina estas jornadas de súper actualidad y súper interesantes. La jornada de hoy que nos convoca se titula La Política Fiscal Internacional y Convenios Tributarios, el caso de Argentina con Luxemburgo y Japón. Y si nosotros vemos y analizamos por qué estos dos convenios tributarios nos llaman hoy a la primera jornada y por qué tanta actualidad tienen dos convenios que fueron firmados en el año 2019, que se firmaron, se suscribieron, pero no entraron en vigencia, y ahí podemos analizar cómo a partir de la asunción del nuevo gobierno en diciembre del año pasado, cuando se dicta el decreto 76 del año 2023, que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias, dentro de los temas puntuales a tratar, era justamente la aprobación de los convenios suscriptos, tanto con China, con Turquía, como con Japón y con Luxemburgo. Lo interesante fue que en enero de este año, si bien la Comisión elevó al Senado tanto los convenios con China y con Turquía, no pasó lo mismo con estos convenios de Japón y Luxemburgo, ¿sí? Quedando o necesitando el Congreso seguir analizando cuáles eran los puntos y si efectivamente se preveía una ventaja o una desventaja en el impacto que podía traer estos convenios en la recaudación tributaria para la Argentina, ¿no? Entonces, frente a esta actualidad, es la invitación de analizar hoy con estos grandes expositores que tenemos, que está Carlos Proto que nos acompaña, que ahora les presentaré a ellos, a Romina Catena y a Alfredo Martínez,
específicamente, ¿qué pasa con estos convenios? ¿Qué pasa con un convenio que firmamos junto a Japón, en donde se prevé que dentro del concepto de regalías no está prevista la asistencia técnica? O sea, Argentina no puede gravar las regalías desde que provienen de asistencia técnica. Entonces, esto puede generar un beneficio o no para la Argentina, y si esto genera o no cierto beneficio a Japón, y cómo impactaría Estaba eso por agarrar en la aquellos planta, estaba por partir a la convenios mitad de la planta. perdón, que estaba abierto un micrófono, cómo impactaría ese beneficio con aquellos convenios que tenemos firmados con otros países que contienen la cláusula gatillo de la nación más favorecida, si esto podría considerarse que se podría aplicar también a otros convenios, que es un poco la idea de hablar, y también con Luxemburgo, si esta que se habla un poco de estos límites a la potestad tributaria de la Argentina, generaría o no ciertas inversiones y un impacto positivo a la Argentina, o en modo contrario no fuera así. Así que dando una pequeña introducción, porque claramente algunos ya conocen el tema, pero para que todos podamos debatir, entender, pensar a partir de lo que nos van a comentar los expositores, los presento a ellos. Hoy nos acompaña Carlos Proto, quien es magíster en gestión fiscal por la Universidad Libre de Bruselas, es director de Relaciones Tributarias Internacionales en Argentina, miembro del Comité de Expertos en Cooperación Internacional en materia fiscal de las Naciones Unidas, representante de la República Argentina ante el Marco Inclusivo, Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, y miembro del Consejo de Dirección de dicho órgano, negociador de los convenios para evitar la doble imposición de la República Argentina. También nos acompaña Romina Catena, ella es abogada y especialista en Derecho Tributario de la UBA, especialista en Derecho Aduanero, exdirectora nacional de Acuerdos Tributarios Internacionales de la sección de la Secretaría de Política Tributaria del Ministerio de Economía, ex representante de Argentina en la OCDE, tax manager de Pricewaterhouse y docente de la UBA. Finalmente, Alfredo Martínez, él es contador y abogado por la Universidad de Venezuela, máster en tributación internacional por International Tax Center de la Universidad de Leiden, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, a cargo del Departamento de Impuestos Internacionales. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, va a ser un placer escucharlos. Así que bueno, dada toda esta introducción, vamos a iniciar con la primera pregunta, que trata justamente en relación al convenio tributario entre Argentina y Luxemburgo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué consideración ustedes tienen? ¿Ven que hay ventajas o desventajas con este convenio, particularmente en relación a la concesión de potestad tributaria en la fuente sobre rentas pasivas como intereses? En su caso, ¿considera una posible asimetría entre los países para dicha concesión y la productividad de dicho convenio? Carlos, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes a todos. Interesantes las palabras de apertura del doctor Horacio Corti. Nos deja a todos reflexionando un buen rato, así que trataré de ponerme en órbita y responder la manera más concisa posible esta pregunta. El convenio entre Argentina y Luxemburgo, como acabas de anticipar, todavía no está vigente. Recién está tramitando el proceso de aprobación parlamentaria para que pueda entrar en vigor. Como decís, no fue tratado en comisión, o mejor dicho, fue tratado en comisión, pero no fue elevado al recinto todavía. Entendemos que no sería tan apresurada la aprobación del convenio tal como está. Posiblemente haya algo que ajustar al texto según el criterio de algunos, entonces por eso quedó un poco en reserva. ¿Qué tiene de particular este convenio? En base es un convenio tipo, es decir, no se aleja en prácticamente nada a lo que es la política de negociación de convenios de la República Argentina. No es diferente a lo que suele firmar Argentina con otros países, particularmente de la región. ¿Y por qué hago esta salvedad? Cada país, como bien decía el doctor
Corti es soberano y puede negociar sus tratados o puede no hacerlo, según su decisión soberana. Y al hacerlo no tiene por qué ser un convenio igual a otro, puede tener una relación bilateral diferente según la contraparte. Algo interesante, y es un poco la actitud que tiene en los últimos años la República Argentina, es no necesariamente generar desigualdades cuando no son necesarias. Es decir, muchos de los países que le piden a la República Argentina celebrar un convenio para evitar la doble imposición, y entiendo que otros tratados también, es de no ponerse en una situación menos competitiva que sus vecinos. Entonces es muy frecuente que los países europeos se acerquen a la República Argentina y pidan un tratamiento similar al que Argentina ya le otorgó a países que suelen competir, o sus privados suelen competir con los privados de otros países a la hora de generar inversiones y actividades comerciales en la región. Por eso piden que países como Luxemburgo, posiblemente Irlanda, Portugal, tengan un tratamiento similar al que tiene Alemania, Francia, Reino Unido o España, que serían los competidores para cada uno de estos. Entonces, en ese entendimiento, Argentina trata de brindar un tratamiento similar a los efectos de no generar una indeseada desigualdad cuando no hay un principio o una razón para ello desde un punto de vista fiscal o de geopolítica, que hasta ahora no ha sido el caso. Entonces, si Argentina accede a celebrar un convenio, se lo considerará de la misma manera que cualquier otro país al cual ya se le ha celebrado uno. Eso es el primer punto y ese es el motivo por el cual no hay grandes diferencias. Recién mencionabas tratamiento de rentas pasivas. Argentina conserva facultades de imposición en cada uno de los convenios que firmó, salvo la particularidad que también anticipaste respecto de Japón, pero si nos centramos en Europa, el tratamiento es el mismo. Una imposición limitada en la fuente cuando el beneficiario efectivo de los dividendos, intereses, regalías o eventualmente enajenantes de determinados bienes situados en Argentina, el tratamiento es igual. Entonces no hay gran diferencia. Mencionaste específicamente los intereses. Argentina ha concedido algún que otro tipo de exención en la fuente, es decir, facultades exclusivas en residencia, para algún tipo de interés proveniente de algún tipo de préstamo. Y es el mismo que se encuentra en casi todos los convenios, préstamos garantizados o concedidos por el otro Estado o alguna agencia de este Estado o agencias para promover inversiones o exportaciones desde aquel país. También para la venta a plazo de determinado material científico, comercial o industrial, es decir, bienes de capital. Entonces el interés de ese bien de capital que tenga un tratamiento más favorable. Y también préstamos preferenciales concedidos por instituciones bancarias o financieras que sean a largo plazo y con una tasa preferencial que es diferente a la de mercado. Y en esto último radica la única diferencia que tiene el convenio de Luxemburgo con respecto a todos los demás convenios, que es el único convenio en el cual las partes se aventuraron a definir qué se entiende por una tasa preferencial. Y ahí es donde me voy a detener. Es posiblemente esta cláusula la que genera algún tipo de incomodidad y que se preferiría tal vez no tener para que pueda ser aprobado de una manera más ágil en el Congreso y que pudiera entrar en vigor. Entonces, desde el Ejecutivo estamos evaluando la posibilidad de modificar el protocolo, que es el que tiene esta definición, el protocolo de convenio con Luxemburgo tiene esta definición, y la idea sería tal vez modificar para remover esa definición. En su momento la intención fue generar certidumbre. Los convenios, entre los objetivos que tienen es claramente evitar la doble imposición, pero otra es generar certidumbre, promover inversiones a través de esta seguridad jurídica. Bueno, se quiso aclarar qué se entiende por tasa preferencial. En su momento se consideró que la que estaba definida ahí podía ser considerada, pero es verdad que según los contextos económicos, más que socioeconómicos, financieros y económicos, a veces una tasa de interés puede quedar muy alta o muy baja dependiendo de un montón de factores, principalmente riesgo país y otras cuestiones extratributarias. Entonces, un 3% que en su momento podía ser razonable en una coyuntura de mucho riesgo y un contexto de tasas de interés más alto, harían que ese 3% no sea para nada preferencial, y por otro lado, en un contexto de bonanza financiera y económica, el 3% puede quedar muy alta, con lo cual muchos préstamos pasarían a ser considerados preferenciales. Las vicisitudes y un convenio para evitar la devolución que se espera que tenga una vida útil prolongada, no se puede fijar una tasa de interés, se entiende, que pudiera ser representativa de una situación preferencial a lo largo del tiempo y distintos ciclos económicos y financieros de los determinados países. Así que por eso es que se ha querido poner un freno
la Comisión de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda del Senado prefirió seguir explorando una alternativa, seguir pensándolo y, en definitiva, cuando haya novedades, volver a su tratamiento. A diferencia de Turquía y China, que sí contaron con la aprobación de comisión y ha pasado al recinto. Así que no sé si estoy bien de tiempo, pero me gustaría detenerme ahí y escuchar a los copanelistas. Gracias, Carlos, bárbaro. Romina, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Belén. En principio, quiero agradecer por la convocatoria a esta primera jornada del Centro de Derecho Tributario Internacional de la Facultad de Derecho de la UBA, al doctor Horacio Corti, a Mariano, a vos, Belén, también. Muchas gracias por haberme convocado nuevamente. Para mí es un honor estar compartiendo este rato con ustedes y hablar sobre estos temas, digamos, tan interesantes que siempre nos convocan y que siempre se prestan al debate y a intercambiar opiniones y demás. Con respecto al tema del convenio con Luxemburgo, y bueno, tomando también un poco como puntapié inicial lo que acaba de comentar Carlos, es cierto, ¿no? Esto de que muchas veces hay un efecto contagio en la región, cuando un país, como Argentina, celebra un convenio con un país, hay un efecto contagioso que los vecinos vienen y se acercan, digamos, y también piden la firma del convenio. En el caso con Luxemburgo, tiene este problema que bien señalaba Carlos, de la definición de los préstamos preferenciales, que es una definición que se pone, digamos, en el protocolo del convenio, pero que tiene igual validez que el resto del texto del convenio, y que ha generado a nivel interno algún tipo de inquietud, y por esa razón al momento, digamos, no se ha puesto en debate en las comisiones dentro de nuestro Congreso para que saliera y para que se aprobara y entrara en vigor. Del lado de Luxemburgo sí, tengo entendido que está aprobado y creo que desde el año 2020 por el Congreso, por el Parlamento o la par de ellos, con lo cual para que entre en vigencia lo único que depende es la aprobación por parte del Congreso argentino, ¿no? Y en mis pasos por la Administración Pública y por el Ministerio recuerdo que se ha debatido esto, con Carlos lo hemos debatido también en varias oportunidades y se han hecho diversas sugerencias de qué hacer con respecto a este convenio, si sugerir que se apruebe o pensar en algún otro tipo, digamos, de alternativa para subsanar este punto, porque es cierto que si uno lee todo este convenio, en términos generales respeta la política de negociación del Estado Nacional, excepto en esto. Y el cuidado puede ser porque otros convenios que no tengan definido el tema de intereses preferenciales en su protocolo o en la letra del convenio, pueden llegar a pedir igual tratamiento. Y entonces hoy intereses que están siendo grabados por Argentina pueden llegar a quedar exentos si entrara en vigencia el convenio con Luxemburgo y esta cláusula que contiene. Y obviamente genera para el Estado, digamos, nacional algún tipo de costo fiscal, que a veces es difícil también establecerlo previo a la entrada en vigencia del convenio, pero que hay herramientas, la Administración Tributaria, la FIP, cuenta con ello como para hacerlo, pero ahí está el riesgo de lo que podría llegar a pasar o activarse en caso de que este convenio entre en vigor. Y por eso el cuidado o el estar atentos a por ahí sí, desde el punto de vista del Estado Nacional, conviene o no que entre en vigencia. Eso era por ahí lo que quería sumar a lo que había comentado Carlos. Así que le doy la palabra al siguiente panelista y bueno, muchas gracias. Gracias, Romina. Bueno, un placer, gracias por la invitación. Un gusto participar en esta charla. Y básicamente, más allá de las excelentes intervenciones de Carlos y de Romina, a mí me parece importante, digamos, agregar un tema que siempre surge en estas conversaciones, que tiene que ver qué valor puede agregar hacia el futuro en lo que es el desarrollo de la inversión extranjera directa, que se haya suscrito un convenio para evitar la imposición con Luxemburgo, ¿no? Una vez que entre en vigencia. O sea, ¿cómo se ve ese tema? Entonces yo creo que ahí siempre hay que hacer dos observaciones. Uno, desde el punto de vista de la jurisdicción per se, o sea, cuál ha sido la situación de esa jurisdicción en el pasado reciente, cómo ha sido su comportamiento desde la perspectiva
de los flujos de inversión extranjera directa que desde esa jurisdicción llegan a otras jurisdicciones del mundo que reciben inversión extranjera directa en y desde allí. Y yo creo que ese es el primer punto significativo. Si nosotros vemos los informes recientes correspondientes al 2023 de la UNTAC y otras organizaciones a nivel internacional que se dedican a evaluar este tipo de temas, no queda duda de que Luxemburgo es una jurisdicción que se ha caracterizado en los últimos años por efectuar importantes flujos de inversión extranjera directa y esa, digamos, situación particular tiene una explicación en el hecho de que Luxemburgo se ha convertido en, digamos, es un tema que inclusive el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce como la jurisdicción financiera por excelencia hoy en el mundo por el flujo de actividades financieras que en el marco de su derecho se dan y en consecuencia permite que desde ahí se hagan diversos tipos de actividades donde hay, desde la perspectiva financiera, es el hub por excelencia hoy en día de todo lo que es la inversión financiera a nivel mundial. Y esto es importante porque cuando nosotros vemos esta jurisdicción desde esa perspectiva, evidentemente sabemos también que Luxemburgo ha tenido observaciones recientes sobre su situación desde el punto de vista del cumplimiento de las reglas de legitimación de capitales, de reglas relacionadas con todo lo que tiene que ver con BEPS, etcétera, etcétera. Un poco desde esa perspectiva ha habido observaciones sobre la jurisdicción, viéndola desde esa perspectiva también. Y la verdad es que para nosotros, y lo comentamos siempre en cualquier escenario, el hecho de que efectivamente se suscriba un acuerdo de esta naturaleza con Luxemburgo tiene un valor increíble para la República Argentina y sin duda esto es así en virtud de la posibilidad, de la potencia de flujos de inversión extranjera directa que pueden ir de esa jurisdicción y que el hecho de que efectivamente hayan ocurrido o que desde alguna perspectiva, de algunos tipos de visiones que tienen algún tipo de prensa, porque no es toda la prensa mundial, sino algún tipo de prensa especializada que se ha dedicado a obtener bases de datos de las administraciones tributarias a nivel mundial. La realidad es que el hecho de que Luxemburgo se haya comprometido con las reglas claves de la Unión Europea en esta materia y que adicionalmente a eso ha sostenido y ha hecho modificaciones importantes en su legislación para adaptar esas directivas y ponerlas en aplicación en su jurisdicción, todo lo que es legitimación de capital y todo lo que es el tema de fraude de la ley tributaria, es un elemento bien importante para el futuro que de aquí se puede derivar, porque sin duda alguna esas inversiones potencialmente vengan de esa jurisdicción van a ser claves para todo lo que tiene que ver con el desarrollo argentino en el futuro y con la posibilidad de que efectivamente llegue capital de trabajo significativo para que haya inversión en diferentes áreas de la economía argentina que hoy en día requieren de ese capital de trabajo que, valga decir, está concentrado de manera significativa en Luxemburgo. Entonces me parece importante, me parece significativo, me parece que es el momento oportuno para que una vez se resuelva este aspecto técnico que muy bien comentaba Carlos y Romina, en el corto plazo podamos contar con este convenio para evitar la difusión y el fraude fiscal para que se logre que efectivamente se active el mecanismo de inversión extranjera directa, se facilite el mecanismo de inversión extranjera directa característico y común de estos convenios para evitar la imposición. Gracias, Alfredo, gracias, Romina. Los tres han sido súper interesantes, cada uno de lo que han sumado e incorporado al debate. Hoy tenemos a alguien que nos acompaña, que participa en la Administración Tributaria de Luxemburgo, así que vamos a aprovechar que se pudo conectar, que nos pudo acompañar Fátima Chaouche, que va también a hacer su comentario desde su punto de vista. Fátima, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Fátima Chaouche, especialista de Derecho Tributario aquí en Luxemburgo, donde trabajo para la Corte Suprema de Luxemburgo y más precisamente con todo lo que tiene que ver con el contencioso tributario y enseño el derecho tributario en la Universidad de Luxemburgo. Quisiera agradecerles por su amable invitación. Es realmente un honor poder participar en esta jornada con todos ustedes
Y también les quisiera pedir disculpas de antemano porque llevo años sin hablar castellano en un contexto profesional, entonces, por favor, sean un poco pacientes conmigo. Obviamente me limitaré a darles la perspectiva de Luxemburgo para evitar repeticiones, aunque debo decir que me ha sorprendido mucho ver las polémicas en Argentina en relación con este convenio. Aquí en Luxemburgo el convenio firmado en 2019 ha sido muy bien recibido por la clase política, por la plaza financiera de manera general y correspondía perfectamente a las aspiraciones de Luxemburgo de tener un convenio con Argentina. Y un deseo, esa aspiración, ese deseo no era nuevo porque ya hubo en 2004 un primer intento de concluir un convenio tributario con Argentina y había dos elementos muy particulares y breves que quería hacer en relación con este convenio. Es que este convenio que fue firmado en 2004 entre Luxemburgo y Argentina tenía un objeto muy limitado, ya que debía aplicarse solo a los beneficios de la explotación de aeronaves en tráfico internacional, algo muy, muy particular. Y según los documentos parlamentarios aquí en Luxemburgo, que son públicos, se dice que Argentina en ese momento, en 2004, no estaba interesada en concluir un convenio tributario clásico con Luxemburgo y había la voluntad de limitarse por la parte de Argentina a una actividad económica que existía en ese momento entre los dos países, que era justamente esta explotación de aeronaves en tráfico internacional. Y este convenio, aunque fue muy limitado, era ya muy bien recibido en Luxemburgo. Luxemburgo se felicitaba del acuerdo, ya que su empresa nacional, Cargolux, que operaba vuelos regulares hacia Buenos Aires, iba a beneficiar de una exención en Argentina. Pero lo que es también muy interesante, y terminaré con esto en relación con este convenio de 2004, es que este acuerdo de 2004 nunca entró en vigor. Hay una ley de adopción en Luxemburgo, o sea, Luxemburgo ha adoptado una ley para que este convenio entre en vigor y fue publicado en julio de 2005, pero no sé realmente lo que ha pasado por la parte de Argentina porque me imagino que no ha sido ratificado. Volviendo ahora al convenio de 2019 entre Luxemburgo y Argentina, ya fue aprobado este convenio por una ley de diciembre de 2019 en Luxemburgo y a la ocasión de la adopción de ese convenio, el gobierno de Luxemburgo va claramente a decir que era su voluntad de ampliar y de mejorar su red convencional con países de Latinoamérica y más particularmente desde que la Unión Europea ha firmado un acuerdo de cooperación el mismo año, en 2019, con el Mercosur. Y este convenio está muy bien recibido por la clase política, como acabo de decirlo, por varias razones. Primero, porque ese convenio con Argentina es un convenio que podemos calificar de nueva generación, con esos varios mecanismos antiabuso. Va a reproducir varios artículos del modelo de la OCDE y de las varias acciones del plan BEPS y va a seguir de manera general la política convencional de Luxemburgo. Y frente a nuestro Parlamento aquí en Luxemburgo, cuando se va a presentar este convenio, lo van a presentar como ofreciendo varias ventajas para Luxemburgo y el gobierno, para justificarse, va a dar 3 ejemplos de lo que consideran como ventajas. Primero, lo que es muy importante es que los fondos de inversión pueden acceder a ese convenio. Si uno mira el protocolo que está anexado a ese convenio, se nota que un vehículo colectivo de inversión le van a reconocer la calidad de residente y eso es muy importante para la economía del país, que se apoya especialmente sobre el sector financiero. Y solo para darles una idea de lo que quiero decir, la industria de los fondos de inversión en Luxemburgo el año pasado representa más o menos 5 billones de euros en activos bajo gestión. Es enorme. Entonces, realmente la política convencional de Luxemburgo, cada vez que lo pueden, es permitir que esos fondos de inversión acceden a esos convenios y con este convenio lo van a lograr y entonces la
clase política aquí en Luxemburgo se va a felicitar porque los beneficios generados por un fondo de inversión de Luxemburgo que va a invertir en Argentina va a poder beneficiar de una tasa reducida de impuesto en la fuente o aún, en algún caso, de una exención. Una de las preguntas que he recibido fue de considerar una posible asimetría entre los países para dicha concesión. Y para mí no hay verdaderamente asimetría porque de manera general las distribuciones de intereses o de dividendos se hacen en Luxemburgo sin retención a la fuente. Es verdaderamente una política, otra vez lo quiero añadir, convencional porque Luxemburgo quiere permitir a su plaza financiera de existir, la quiere internacionalizar y entonces generalmente esas distribuciones por parte de Luxemburgo hacia no residentes no va a ser con una retención en la fuente. Y solo para darles otro ejemplo y para quizás mostrarle que el ejemplo con Argentina no es tan aislado, es que si miramos el convenio que Luxemburgo ha firmado con Alemania o también con Francia, vemos que esos países solo reconocen que el país de residencia puede imponer los intereses. Entonces, en esos casos, no existe ningún impuesto en la fuente. Y además es una recomendación que la OCDE va a hacer en sus comentarios cuando uno mira esos comentarios de la OCDE, se dice que la tributación en la fuente de los pagos de intereses puede constituir un obstáculo para el comercio internacional o puede considerarse inadecuado por otros motivos. Dos pequeñas adiciones que quería hacer. Les había dicho que para el gobierno luxemburgués aquí ese convenio presenta tres ventajas. Acabo de hablar de la parte que tiene que ver con esos fondos de inversiones. También dos otras ventajas muy rápidamente que va a haber Luxemburgo en este convenio con Argentina es que primero la definición del establecimiento permanente que se ha reconocido en este convenio es menos extensiva que la del último modelo del convenio de la OCDE de 2017. Y por fin, y eso terminaré con esto, es también una característica muy importante de la política convencional de Luxemburgo, es que en ese convenio con Argentina vamos a obtener la idea de que las pensiones legal van a ser impuestas en el estado donde ocurrió el empleo anterior. Eso es muy importante para Luxemburgo debido a la cantidad de trabajadores extranjeros que trabajan en Luxemburgo y que luego se van a jubilar en su país de origen. Y para Luxemburgo eso es muy importante porque Luxemburgo va a poder conservar el derecho de gravar esas pensiones. Entonces, para terminar, como lo han visto aquí en Luxemburgo, no hay polémicas. La clase política, la plaza financiera está esperando en realidad que ese convenio sea adoptado, ratificado por parte de Argentina. Gracias, Fátima. Súper interesante escuchar del otro lado cuáles son los resultados y las repercusiones. Muchísimas gracias por sumar tu comentario. Y siguiendo con este convenio, la siguiente pregunta se trata sobre qué les parece la relación de este convenio con el control fiscal internacional y casos con públicos acontecidos como OpenLux, particularmente si ustedes consideran que podría haber una externalidad negativa para el control con dicha jurisdicción, si genera mayor o menor posibilidad de control el convenio tributario. No sé si en esta ocasión, Romina, querés empezar y te doy la palabra. Sí, Belén, cómo no, muchas gracias. Bueno, a ver, un poquito para contextualizar, ¿no? Convenio para evitar la doble imposición, sabemos, creo que todos los que estamos presentes hoy en la jornada, que es un acuerdo bilateral que negocian dos estados, ¿no? Argentina con otro estado. Como objetivo tiene evitar la doble imposición, pero también genera la firma o la suscripción de estos convenios otro tipo de beneficios en relación con
si uno quiere, digamos, hacer algún tipo de negocio o desde el punto de vista, digamos, empresarial con países, digamos, de Argentina y con un país con el cual no hay convenio. Y esa diferencia quizás está dada porque el convenio aporta cierto margen y cierto resguardo, da seguridad jurídica, da cierta contención, se distribuye la potestad tributaria entre los dos estados, entonces más allá de que quien tenga la potestad, después tengo que ir a mirar la legislación doméstica de cada uno de esos estados para ver realmente cómo va a quedar grabada la renta de que se trate, da cierto margen y da seguridad jurídica, no es tan fácil modificar un convenio para evitar la doble imposición como puede ser, digamos, modificar una legislación interna, más allá de que, bueno, que en el caso de Argentina tiene que pasar por el Parlamento sí o sí, pero es una decisión más discrecional, si se quiere. El convenio hay que volver a renegociar y hay que otra vez sentarse a acordar los puntos que uno quiere modificar y ajustar y hacer los ajustes pertinentes. Entonces, el convenio da un marco, digamos, de seguridad que desde mi punto de vista tampoco trae atado que van a haber y que se van a recibir inversiones en el país como consecuencia de la firma de un convenio. Mi postura es que el convenio da mayor seguridad jurídica. Entre elegir por ahí un país con el que hay convenio y no para realizar una inversión, quizás se elija o se prime con el que se tiene convenio, pero no es la decisión, digamos, la existencia del convenio para decir voy a invertir o no voy a invertir, por ejemplo, en Argentina. Parece que se contemplan un montón de otras variables que no es únicamente la de la existencia del convenio, si bien, como digo, ayuda a por ahí definirse. De hecho, no hay establecido, no está probado que haya una relación directa entre la existencia del convenio y las inversiones, que como consecuencia de un convenio que celebró Argentina con X país, el flujo de inversiones aumentó. Esta relación directa que a veces se cree que trae el convenio no está, digamos, demostrada, al menos en Argentina. Y con respecto al caso puntual de OpenLux, como de otras investigaciones de este tipo que hubieron, creo que lo que muestran o lo que sacan a la luz es la falta, digamos, de transparencia fiscal todavía que existe en algunos países, la cierta quizás laxitud legislativa, por darle alguna definición, ¿no? O sea, que la legislación doméstica de algunos países todavía permitan ciertas maniobras que son beneficiosos para el mundo empresarial y que por eso se eligen esos países. Creo que lo que evidencia un poco es eso. Y también al mismo tiempo, creo que la OCDE viene trabajando mucho en estos puntos y creo que fiel reflejo de eso fue el resultado del Pilar 2 al establecer un tipo mínimo global del 15%. Creo que con eso está queriendo, digamos, establecer o partir que todos los países tengan o partan de la misma vara, ¿no? El que tiene 20 tiene 20%, pero que por lo menos todos tengan 15%, para evitar este tipo de asimetrías que hacen que ciertos países o que invertir o tener negocios en ciertos países se vean como más ventajosos. Obviamente el mundo empresarial observa eso y cuando planifica acciones de sus negocios, miran la legislación que ofrece mejores ventajas y estas mejores ventajas miradas desde el punto de vista tributario, ¿no? Donde uno va a poder llevar a cabo su negocio pagando los menos impuestos posibles. Obviamente ese es un tema de optimización del negocio y por eso me parece que en este sentido todo el trabajo que viene haciendo la OCDE ya desde el plan BEPS y ahora después del 2019 y que todavía continúa con el tema del Pilar 1 y del Pilar 2, tiene puesta la vista en esto, ¿no? En evitar estas maniobras que por ahí no son evasivas, sino que están dentro de los marcos legales, pero que otorgan ciertas ventajas para invertir en algunos países con respecto a otros, ¿no? Como que trata de poner un paño de mayor igualdad o de mejor equidad entre todos los países, y sobre todo, bueno, en el caso de OpenLux, que fue en Luxemburgo, mismo en Europa. Bueno, creo que le doy la palabra a Alfredo, ¿no? Gracias, Romina. Vean, a mí me parece ahí importante, creo que hay que hacer varias reflexiones con respecto a- al tema, como está planteado, el control fiscal internacional. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de dos jurisdicciones
que acuerdan bilateralmente poner en práctica un acuerdo para evitar la imposición y el fraude fiscal, que tiene alrededor una serie de, digamos, de conceptos de reciente desarrollo, producto de todo el trabajo que, como bien dice Romina, ha hecho la OCDE en todo el marco de BEPS, y luego ahora con todo el tema del Pilar 1, el Pilar 2, y todo el desarrollo alrededor de el fraude a la ley tributaria, etcétera, etcétera. La verdad es que desde esa perspectiva, eh, nosotros no vemos ningún problema que exista algún riesgo o alguna posibilidad de que efectivamente ese convenio se use de manera inadecuada para, de alguna manera, lograr algún tipo de inversión o que se genere algún tipo de inversión en Argentina desde Luxemburgo, o usando el convenio entre Luxemburgo y Argentina, violando algún aspecto vinculado con el derecho tributario internacional. Me parece que, sin duda, el hecho, como decía antes, de que esa jurisdicción cumple con los estándares que la Unión Europea le ha puesto en práctica, y que valga siempre observar que no hay un cumplimiento total ni siquiera de los países o las grandes jurisdicciones que forman parte de la OCDE, reconocido por ellos mismos cuando hacen las evaluaciones país por país, en la aplicación de diversos elementos que constantemente se analizan en materia de CRS y cualquiera de los otros acuerdos multilaterales que se han suscrito en base al acuerdo mutuo global que existe en este ámbito. Vean que esto es no menor, porque la verdad es que estamos, digamos, en el siglo de la transparencia fiscal internacional. Eso es digamos, el gran objetivo que hay detrás de todo esto. Y sin duda, hoy en día, cualquier inversión que venga de Luxemburgo a Argentina en el futuro va a tener los ojos no solamente del interesado, sino que también va a estar el público más pendiente de lo que ocurra con esto, porque evidentemente entiende, sobre todo el público especializado, que ha habido algunas observaciones sobre la posibilidad que tiene o no Luxemburgo de seguir atrayendo inversión a su jurisdicción en virtud de los beneficios fiscales, los beneficios financieros que otorga. Entonces, la realidad es que, insisto, a mí me parece eso perfectamente válido, no veo ningún problema a que cada jurisdicción desarrolle su propia política fiscal, y que en virtud de esa política fiscal, desde allí se genere una mayor inversión extranjera desde esa jurisdicción, caso de Luxemburgo. Ojalá que esto, digamos, fuese posible reconocerlo de una manera más clara y precisa por parte de todos los involucrados en la discusión de estos temas, que me parece que siempre, sobre todo en el ámbito OCDE, se tiende a hablar como que si aquel cuento de que no hay ningún culpable, sino que todo el mundo que propone estos temas es un gran cumplidor dentro de sus jurisdicciones de estos temas, y la realidad es que siempre hay diferentes posiciones dentro de estas jurisdicciones. Uno ve que efectivamente se genera un amplio debate sobre mantener una posición de competencia fiscal o no, y que de alguna manera pensamos que en el tiempo esto no va a ser posible sostenerlo, de tener una especie de estándar mínimo global, porque efectivamente va a depender de que todas las jurisdicciones que hoy en día hacen vida en el mundo se suman a este tipo de cosas. Entonces, yo creo que, sin duda, pensar en que va a ser difícil el control del lado argentino de la aplicación de este convenio en el futuro, me parece que no tiene ningún asidero por el hecho de las situaciones que se han planteado desde el lado de Luxemburgo, y que básicamente pensamos que, por el contrario, lo que implica es que hay una jurisdicción con un interesantísimo stock de dinero allí, de grandes capitales, etcétera, que ahora, si este convenio entra en vigencia con Argentina, se abre la puerta para que potencialmente, según los diversos mecanismos de las diferentes áreas que Argentina puede ser de interés para un inversor extranjero radicado en esta jurisdicción, cuyos activos están en esta jurisdicción, puedan efectivamente fluir hacia Argentina en el corto y mediano plazo, lo cual es fundamental para que efectivamente se logre equilibrar todo el tema de las ideas de inversión extranjera, que no solamente tiene este gobierno, sino que en general caracteriza a cualquier economía hoy en el mundo que pretende efectivamente abrir su economía para que llegue esta inversión extranjera
lo más rápido, con las mayores garantías y con la mayor seguridad jurídica posible para ellos. Yo creo que eso, digamos, es el aspecto que me gustaría a mí observar aquí. Gracias, Alfredo y Romina. Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Belén. Bueno, ¿qué más puedo agregar? Ya han abordado un montón de aristas los dos expositores precedentes. Simplemente recalcar lo siguiente. Un convenio para evitar la doble imposición justamente es una herramienta más que tiene un Estado, una jurisdicción para generar un ambiente de negocios propicios, promover un poco más de certidumbre, generar mayores niveles de inversión o de comercio. Ese es el propósito. ¿Cómo lo logra? Justamente generando un entorno fiscal más amigable para el no residente que proviene de esa jurisdicción con la cual se ha celebrado el tratado. La manera por excelencia es eliminando la doble imposición mediante uno de los tres mecanismos existentes, que es eliminar la imposición en la fuente, conservándola exclusivamente en residencia, o en el mejor de los casos es mantener facultades compartidas, pero limitada a un nivel máximo que no podría excederse en la fuente. Eso genera un nivel de imposición más bajo en la jurisdicción de la fuente, que puede o no contribuir a una disminución de la carga tributaria global que pudiera tener ese inversor o comerciante del exterior. Este es el atractivo, si se quiere, desde un punto de vista tributario. Se genera una menor imposición en la fuente, que ese es el riesgo que obviamente se va a querer mitigar y creo que es a lo que apunta la pregunta. Hoy por hoy, un convenio para evitar la doble imposición puede generar que resulte atractivo para sujetos, sin importar su residencia, que canalicen actividades desde Luxemburgo para beneficiarse de ese menor nivel de imposición. Obviamente ese riesgo ya existe con cualquier otro convenio. ¿Por qué? Porque todos estos convenios, como dijimos antes, tienen niveles similares de imposición en la fuente, justamente para evitar esas asimetrías o esas discriminaciones. Entonces, hoy por hoy el riesgo está con todos los países con los cuales ya se tiene vigente un convenio para evitar la doble imposición. Obviamente que si de la combinación de la imposición más baja en la fuente viene también un menor de imposición, un nivel de imposición más bajo en residencia, se genera esa disminución de la carga tributaria global de la que hablaba hace un rato. Luxemburgo, por su normativa interna, tiene ciertos niveles de imposición más favorables que pudieran tener otros países con los cuales la Argentina ha celebrado un convenio para evitar la doble imposición. Obviamente, y como lo decía Fátima en su intervención en la pregunta anterior, el convenio es de última generación. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene elementos como para mitigar ese riesgo. ¿Por qué? Porque se ha firmado en el año 2019, ya estaban todas las recomendaciones del proyecto BEPS vinculadas a convenios para evitar la doble imposición, principalmente las acciones 7 sobre definición de establecimiento permanente, la acción 6 sobre abuso de tratados, ni hablar de la acción 14 sobre hacer mecanismos de resolución de controversia más eficientes. Todos esos estándares de convenios ya están volcados en el convenio con Luxemburgo, permite proteger un poco más a los estados del abuso, pero el abuso o el riesgo de abuso puede llegar a existir, máxime cuando la combinación del convenio y la imposición en residencia genera cierto nivel de atracción para los residentes de Luxemburgo o no. Y eso es el fenómeno de treaty shopping, donde residentes de terceros países tratan de canalizar inversiones a partir de un país que tiene un convenio para valerse de esa red de convenios y disminuir la carga impositiva global. Obviamente eso genera mayores niveles de presión en la fiscalización. Obviamente uno cuando acelera un convenio se fija cuál es el efecto, el spillover, el efecto no deseado que podría traer la entrada en vigor de un convenio, y se sabe de antemano que Luxemburgo tiene regímenes más bajos que otros. La tasa corporativa arranca en un 15% según los niveles, va subiendo a 17 y 24. Son niveles más laxos que los que hay en residencia en Argentina. Si a eso se le combina una imposición en la fuente más baja, en rentas pasivas sobre todo, que son aquellas más fáciles de canalizar, dividendos a través de sociedades holding situadas o constituidas en Luxemburgo, intereses mediante interposición de entidades financieras situados en Luxemburgo,
o regalías, porque se constituyen sociedades y se aportan los intangibles que luego se van a licenciar. Entonces, es fácil, son bienes movibles o inversiones movibles, que por lo tanto se pueden localizar en distintas jurisdicciones. Hay un mayor riesgo, pero entiendo yo que la Administración Federal de Ingresos Públicos está capacitada como para detectar este tipo de maniobras, y como dije antes, el convenio está bien protegido porque tiene en su artículo de limitación de beneficios, tiene una cláusula de propósito principal, que es una cláusula general antiabuso que permitiría a las autoridades tributarias no conceder los beneficios del convenio si es razonable concluir que las intenciones que tuvieron los contribuyentes fueron las de obtener un beneficio tributario a partir de la consecución de un hecho o una serie de hechos que no son los que se habrían realizado en ausencia de ese convenio. Entonces, esa cláusula general antiabuso, que ya está incluida en el convenio, entendemos que es la protección suficiente, que con buenos ejercicios de análisis de riesgo por parte de la fiscalización se estaría bien mitigado la situación. Así que bueno, con eso respondo a la pregunta. Obviamente se va a tener que poner un poco más de foco ahí en las transacciones con Luxemburgo, pero bueno, no serían distintas de las que ya se están poniendo en práctica con relación a otros países. Así que con esto te devuelvo la palabra, Belén. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Le paso la palabra a Fátima, entonces, a ver si nos da su visión. Gracias, Belén. En relación con esta pregunta sobre el control fiscal internacional, les quería dar dos ideas centrales que me ha inspirado esta pregunta. Primero, quisiera referirme al artículo 26 del convenio, que permite algo que es muy popular en Luxemburgo, que es el intercambio de informaciones entre las autoridades. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la administración argentina podrá hacer un intercambio de informaciones con la administración de Luxemburgo. Ese artículo es una herramienta muy poderosa para administraciones que quieren, por ejemplo, iniciar o perseguir investigaciones fuera de sus fronteras. Y sobre todo, es verdad, la imagen de Luxemburgo no ha siempre sido muy hermosa, con todos los escándalos que han ocurrido durante los últimos años. Y realmente este artículo 26, que permite el intercambio de datos, de informaciones, puede ser visto como algo que va a permitir mejorar o a lo menos permitir controlar contribuyentes cuando existe una duda. Entonces va a permitir una forma de transparencia que creo muy importante. Imaginamos que la administración argentina está controlando una compañía en Argentina y se da cuenta que tiene vínculos con una compañía en Luxemburgo y quiere aclarar estos vínculos. Con este intercambio de información, este artículo 26 del convenio, la administración argentina va a poder obtener la asistencia, la ayuda de la administración de Luxemburgo, que le va a conseguir informaciones sobre esta compañía en Luxemburgo. Entonces, esta cooperación realmente va a poder beneficiar a la administración argentina, porque va a poder contar sobre la ayuda de la administración de Luxemburgo. Y este artículo 26 va a crear una forma de obligación de cooperar por parte de la administración de Luxemburgo, que va entonces a investigar para las autoridades de Argentina como si estuviera investigando por sus propias investigaciones que hace bajo el derecho interno. Y hay una condición claramente para poder hacer estos intercambios de informaciones. Cuando uno lee este artículo 26 del convenio, es que las informaciones, este intercambio de datos, la información que se pide debe ser presumiblemente relevante, es la expresión que se utiliza para la aplicación del convenio o también para la legislación interna. Y les quería comentar también algo muy interesante por parte de la historia de Luxemburgo, es que hasta 2009 Luxemburgo no quería participar al intercambio de datos porque la razón muy obviamente fue la protección del secreto bancario. Entonces, cada vez que una administración tributaria del extranjero nos pedía información,
Luxemburgo no quería compartir utilizando la justificación del secreto bancario. Y esto va a poner Luxemburgo en una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque en 2009 la OCDE va a poner Luxemburgo en una lista gris de jurisdicciones de países que no cooperan. Y esto va a ser visto, va a ser percibido, aún vivido, como un evento traumático para Luxemburgo, una humillación, sobre todo porque tenemos una plaza financiera muy importante, muchas instituciones europeas que están aquí en Luxemburgo, y por figurar en esta lista gris, Luxemburgo va a hacer todo para conformarse con esta obligación de cooperar, o sea, dar informaciones cuando una administración extranjera le va a pedir informaciones. Y a partir de 2009 vamos a tener como una revolución en la forma en la que vamos a cooperar con el extranjero, ya que desde esta fecha, desde 2009, vamos a dar informaciones cuando tenemos, por ejemplo, un convenio con un país como Argentina. Vamos a entonces aplicar el convenio que permite el intercambio de datos. Y algo que quiero aclarar también que encuentro muy interesante es que hoy sigue existiendo el secreto bancario en Luxemburgo, pero solo para los residentes de Luxemburgo. Pero ese secreto no se aplica a nivel internacional. Entonces, si, por ejemplo, la administración argentina está investigando y que pide informaciones a Luxemburgo, Luxemburgo no va a poder justificar o utilizar la justificación que no puede cooperar por razón del secreto bancario, porque en ese caso, a nivel internacional, por la aplicación del convenio, el secreto bancario no va a ser una justificación para no poder participar al intercambio, y aún este convenio de 2019 entre Argentina y Luxemburgo lo hace muy claro que el secreto bancario no es una justificación valable para no entregar las informaciones pedidas. Entonces, ahora desde un par de años tenemos muchas pedidas que vienen del extranjero porque claramente varias compañías, varios inversiones fueron hechas en Luxemburgo, y ahora esas administraciones extranjeras tienen esa herramienta muy poderosa y vienen a pedir informaciones, y Luxemburgo tiene que cooperar y tiene que dar esas informaciones. Y quería terminar con una última idea que también va a indirectamente referirse al intercambio de información, y terminaré con esto. Es que todas esas polémicas que hemos tenido en Luxemburgo, no sé si han oído hablar de algo que pasó en Luxemburgo en 2014 que se llamaba LuxLeaks. LuxLeaks fue un empleado de PwC, de PricewaterhouseCoopers Luxemburgo, que robó millones o miles más precisamente de tax ruling que la administración de Luxemburgo había dado a varias multinacionales, y les va a dar a un periodista, y va a crear esto un escándalo mundial. Y también esa situación y más recientemente con OpenLux, todos eventos que no son muy buenos por la imagen de Luxemburgo, al final van a crear más oportunidades por la transparencia, porque después de LuxLeaks en 2014 vamos a adoptar a nivel europeo una directiva que va a obligar a todos los países de la Unión Europea el intercambio de tax ruling, para que un país de la Unión Europea sepa lo que el otro país ha convenido con una compañía, por ejemplo. Entonces, en esto hay esa oportunidad, y terminaré con la idea de que todas esas informaciones que ahora son públicas en OpenLux, en LuxLeaks, son oportunidades muy importantes para las administraciones extranjeras que quieren lanzar investigaciones, porque luego pueden utilizar el convenio artículo 26 para hacer una pedida formal y obtener, a partir de esas sospechas que han visto en Google, en LuxLeaks o en OpenLux, para realmente hacer una
una petición formal a la administración de Luxemburgo y obtener más informaciones para entonces hacer esas investigaciones, y terminaré para decir, y esto lo encuentro un poco cómico, pero es la vida, es exactamente lo que ha hecho Luxemburgo cuando pasaron las revelaciones de los Panama Papers, porque a partir de eso Luxemburgo ha lanzado varias investigaciones a partir de esas revelaciones. Entonces veo muchas oportunidades de transparencia y también muchas oportunidades para reforzar el control fiscal y para asegurarse que justamente esas compañías quizás no benefician de ventajas que no son permitidas bajo las leyes de hoy en día, digamos. Fátima, muchísimas gracias. Es un placer escucharte y escuchar tus comentarios realmente. Gracias, gracias por acompañarnos cuando te invitamos. Creo que Carlos levantó la mano, no sé si quería agregar algo. Sí, gracias Belén, gracias Fátima por todos tus comentarios. Simplemente quería traerle un poco de tranquilidad a Fátima respecto de que desde el año 2013 Argentina y Luxemburgo ya están intercambiando información con fines fiscales. Lo mismo que se lograría una vez que entre en vigor el artículo 26 del convenio ya está sucediendo, porque tanto Argentina como Luxemburgo son partes de un tratado multilateral que permite la asistencia mutua en materia fiscal. Es un tratado de la OCDE, del Consejo de Europa, que, bueno, los países europeos lo firmaron en el año 88, pero en el año 2011 hubo un protocolo que permitió la entrada de países no OCDE y no Consejo de Europa, que pudieran entrar a ser signatarios y beneficiarse de esta asistencia administrativa mutua, básicamente intercambio de información. Así que esto ya está sucediendo, así que quedémonos tranquilos, ya nuestros fiscos están intercambiando información. Y lo último, vinculado al LuxLeaks, sí, justamente la acción 5 del proyecto BEPS se encargó de establecer un mecanismo de intercambio espontáneo de información cada vez que hay un tax ruling concediéndose a un contribuyente de uno de nuestros países, tanto de Luxemburgo o de Argentina, que tenga un impacto multilateral o que tenga un impacto internacional. Se va a brindar información sobre qué dice ese tax ruling y cuál es el beneficio que de alguna manera se le confirma al contribuyente respecto de el tratamiento impositivo que correspondiera y que pudiera tener un impacto en otras jurisdicciones. Así que por suerte ya está sucediendo gracias a BEPS, gracias al intercambio de información, gracias a el pedido del G20 en el año 2009 de luchar contra los paraísos fiscales, erradicar el secreto bancario desde el año 2009. Esas famosas listas negras y grises han contribuido para que hoy haya mayor cooperación internacional y los países se beneficien de mayor transparencia y una posibilidad de someter a imposición de manera más justa las obligaciones tributarias. Así que eso era lo que quería compartir, traerle tranquilidad a Fátima de que esto ya está ocurriendo. Gracias, Carlos, por agregar este comentario también. Bueno, habiendo, creo, hablado, cerrado, conversado, encontrado varias opiniones sobre el Tratado de Luxemburgo, la idea ahora es que comentemos un poco sobre este convenio tributario con Japón y veamos cuáles son las consecuencias, las ventajas o desventajas que puede traer para la Argentina. Así que pasando a la siguiente pregunta, en relación a este convenio entre Argentina y Japón, queremos preguntarles particularmente cuáles son los beneficios y contras que ustedes consideran, más que nada en relación a la concesión de potestad tributaria en la fuente, en relación a la asistencia técnica que mencionaba. ¿Consideran en este caso que puede haber o no una simetría entre los países para dicha concesión y la productividad de dicho convenio? Alfredo, te paso la palabra en este caso. Gracias, Belén. Muy amable. Miren, yo creo que ahí hay varios aspectos a tener en consideración. La realidad es que, de nuevo, repasando la situación, veamos, tenemos un convenio que está suscrito, pero todavía no está vigente para jurisdicción. Tener en cuenta que fue negociado de manera tal de que la asistencia técnica, que digamos ha sido la gran observación en la doctrina argentina que se negoció en el 2019, en el sentido de que no está incluido dentro de la definición del artículo 12 de regalías, que suele ser la forma común como en Latinoamérica y particularmente en Argentina
se establece la consideración de la asistencia técnica como parte de los supuestos sometidos a retención en la fuente por el hecho de tributación compartida entre las dos jurisdicciones. Ahí vean que, permítanme insistir en algo clave, ¿no? Yo desde el punto de vista técnico no veo ningún problema, porque me parece que ahí las dos partes acordaron que efectivamente haya alguna razón de fondo, y vamos a comentar cuáles podrían ser esas razones de fondo que permiten que las partes hayan acordado que este aspecto inicialmente no se considerara como parte del artículo 12, en consecuencia no se produciría la retención ante una supuesta asistencia técnica prestada en y desde Japón hacia una entidad residente fiscal en Argentina. Vean, varios aspectos ahí que me parecen importantes. Uno, vean que hay un problema de fondo, yo creo que hay que dar un paso atrás para considerar lo que es el hecho de la problemática que ha supuesto no solo en Argentina, sino en América Latina la definición de asistencia técnica. Ustedes ven la doctrina local y ven los convenios o la imposición suscritos por Argentina, y ahí pueden encontrar variedad de definiciones, variedades de posibles interpretaciones que llevan a equívocos, que llevan a soluciones que no necesariamente es la mejor o son las mejores para la inversión extranjera directa que se pretende potenciar, entre otros aspectos, como resultado de la definición de un acuerdo de esta naturaleza. Vean que aquí hay un elemento importante, que es que el hecho de que Argentina haya negociado esto implica, desde mi punto de vista, que se le está dando preponderancia al know-how, a el conocimiento técnico que efectivamente pueda derivar de una economía como la japonesa. Vean que esto tiene varias consideraciones. Si nosotros vemos el flujo de inversión extranjera directa que se ha analizado por parte de diferentes organismos internacionales, yo les decía recientemente la UNCTAD, entre otros, la realidad es que Japón es una de las jurisdicciones que dentro del ámbito mundial sigue siendo uno de los países que más inversión extranjera directa desarrolla. De hecho, en el listado del 2023 aparece una número 3, cosa que no es menor. Es decir, estamos firmando un convenio con una de las jurisdicciones, o firmamos un convenio que todavía no está vigente con una de las jurisdicciones que tiene potencia de inversión extranjera directa real. Pues no cuento, no firmamos un convenio para tomarnos la foto con un político extranjero, sino que realmente que estamos potenciando una posibilidad real de que venga inversión extranjera directa de Japón, siendo Japón además uno de los países que los datos más recientes muestran como que efectivamente presenta alta potencialidad por el stock de capital que tiene de inversión extranjera directa, entre los tres primeros. Y adicionalmente, considerando ese supuesto básico de las dificultades que ha tenido Latinoamérica, y Argentina no es la excepción, para definir la asistencia técnica de manera inequívoca, de manera tal de que no genere ninguna duda a la hora de efectuar la retención en la fuente, y sobre todo cuando hay la superposición de situaciones en las cuales los mismos convenios suscritos por Argentina prevén en algunos casos una definición o presentan una definición de asistencia técnica, otros casos simplemente no tienen definición y entonces hay que ir a la legislación local. Luego, toda la situación de la doctrina local que no es clara, no ha precisado una definición inequívoca sobre el tema. Y en mi opinión, y esta situación es algo que siempre hemos compartido con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, que es el hecho de un aspecto no menor, que es que en mi opinión ese concepto de asistencia técnica como se pretende ver en América Latina está en desuso. O sea, nos quedamos, en mi opinión, estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XIX. O sea, nosotros no podemos seguir hablando de asistencia técnica desde esa perspectiva como se trató de encajonar alguna vez. Yo creo que es mucho mejor pensar en que un concepto de esta naturaleza perfectamente se puede manejar bajo la figura de beneficios empresariales, como sería el caso con Japón, sin someterlo entonces a retención en la fuente de Argentina, y que además se corresponde con, digamos, lo que ha venido siendo el desarrollo, así como nos gusta la OCDE para el control, también nos tiene que gustar la OCDE cuando la OCDE también prevé y hace alguna
alguna recomendación desde la perspectiva estamos hablando del año 2012 con el modelo, la reforma del modelo OCE del 2012, de que se eliminó y se recomendó la eliminación de retención de la fuente de materia de asistencia técnica. O sea, yo creo que ahí es donde vale la pena. Esto me parece que está más allá del convenio con Japón. Creo que es un análisis serio que tiene que tomar la doctrina argentina en general y decir, bueno, mira, primero, ¿qué es esto? Vamos a buscar una definición inequívoca, acordada, que evidentemente venga perfectamente validada por el Poder Judicial, que permita de alguna manera dar seguridad jurídica no solo a este caso en particular, sino a todos los convenios que ya ha suscrito Argentina, donde esta definición está dentro del artículo 2. Y adicionalmente, inclusive para los casos en los que no está en un convenio, aplica la legislación local con las consideraciones que prevé la ley de impuestos a las ganancias argentinas. Entonces yo creo que ese es un elemento que me parece que hay que dimensionarlo. Me parece que un espacio como este es un espacio valioso para proponerlo, como para analizarlo hacia el futuro. Creo que es un aspecto que debe ser visto ya de una manera más amplia. Yo no estoy para nada de acuerdo que se siga hablando de asistencia técnica como que es una definición tan cerrada, tan poco clara, con tantos elementos alrededor, cuando ya jurisdicciones de América Latina como Perú y Colombia hace años definieron esto de una manera inequívoca en su legislación local y en sus acuerdos de la imposición siempre lo colocan de manera tal de que, de punto de vista de derecho comparado, creo que ha habido avances, inclusive en América Latina, importantes como para cerrar el tema. Así que yo solamente quería dejar ese tema visto de esa perspectiva un poco más amplia, Belén, que me parece significativo para la discusión hacia el futuro. Alfredo, súper interesante. Muchas gracias. Le pasamos la palabra entonces a Carlos. Muchas gracias, Belén. Les aviso, me conecté también con el teléfono, con lo cual si pueden, me pueden ver desde el teléfono, desde la cámara que tengo ahí, porque no sé qué problema tenía con mi cámara de la computadora, que es por donde está saliendo el sonido. Así que perdón por esta complejidad. Respondo básicamente tu pregunta respecto si se genera algún tipo de asimetría en el convenio para evitar la doble imposición entre Argentina y Japón. Los convenios están redactados de manera simétrica, hablan de estado de residencia, estado fuente, con lo cual vaya uno a saber, según un flujo particular, si ese estado puede ser, en un momento puede ser estado de residencia, otro estado puede ser de fuente, y esa situación es cambiante, con lo cual es recíproco. Obviamente, no vamos a ser tan ingenuos en pensar que los flujos comerciales y de inversiones son equilibrados, no. Con Japón los flujos no son equilibrados, hay una mayor tendencia a que haya inversiones provenientes de Japón hacia Argentina que de Argentina hacia Japón, y como así también el comercio internacional, por lo general hay mayores bienes y servicios prestados o enviados desde Japón hacia la Argentina. Eso somos conscientes. De todos modos, un par de salvedades. El convenio con Japón no es diferente a ninguno de los demás, con lo cual tiene el mismo tratamiento más allá de cuál es el flujo comercial, si es positivo o negativo. La única diferencia, ya la remarcaste cuando hiciste la introducción de la consulta, es la asistencia técnica, como bien mencionaba recién Alfredo. La asistencia técnica es el único, o es en el único convenio de Argentina, no lo incluyó dentro de la definición de regalías, por lo tanto no habría facultades de imposición en la fuente para someter a imposición la renta vinculada a los pagos por servicios de asistencia técnica. Argentina tiene una tendencia a incluirlo y, como bien mencionaban recién, a definir qué se entiende por asistencia técnica, porque ha generado mucha incertidumbre. La definición que ha dado el INPI para el contexto de la legislación doméstica en el 93 a 1, que es los servicios de asistencia técnica prestados en el marco de contrato de transferencia de tecnología, está circunscripta a justamente lo que ellos entienden en el marco del contrato de transferencia de tecnología. La asistencia técnica que Argentina suele incluir en la definición de regalías del artículo 12 de los convenios no se limita a transferencia de tecnología, sino que habla de asistencia técnica a secas, y es ahí donde Argentina o la negociación de los convenios ha dado lugar a algunas definiciones un poco más amplias
y no se limitan a la simple transferencia del conocimiento, que podría ser una capacitación, pero bueno, el INPI se quedó con que tiene que haber transferencia del conocimiento hacia el prestatario. Para los negociadores de los convenios consideramos que no. La asistencia técnica no necesariamente implica una transferencia de conocimiento, en la medida que haya un conocimiento especializado que sí se vuelca a la prestación para un beneficio del prestatario. Y teniendo en cuenta, y eso se suele incluir, teniendo en cuenta las particularidades del prestatario, es decir, no es un servicio a medida, sino que encaja en las necesidades del cliente. Esa es la definición que Argentina suele incluir en sus convenios, pero no está en el convenio con Japón. Ese es el motivo por el cual la negociación se demoró más de lo habitual. Hubo mucho tiempo en impasse hasta que llegó la decisión política, hace ya 3 gobiernos atrás, de que se firme aún sin asistencia técnica para lograr que haya un acuerdo con Japón. Es decir, como que Japón ganó la pulseada en ese momento. Bueno, esto generó algún que otro desacuerdo. Es el motivo por el cual, al igual que el convenio con Luxemburgo, la Comisión de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda conjunta del Senado decidió ponerle un freno, no dictaminar positivamente y no enviarlo al recinto para su tratamiento en el Senado, y ha quedado en stand-by. Entiendo que hay un proceso que se abre ahora y que ya ha sido comunicada a la contraparte de un interés de renegociar el convenio, justamente para incluir la asistencia técnica y permitir que el convenio de Japón sea idéntico a todos los demás de la Argentina, permitiendo la imposición en la fuente. Esa es un poco la respuesta a tu pregunta, pero sí me gustaría tocar un factor o hacer una reacción a la intervención anterior de por qué no sería más saludable prescindir de la asistencia técnica y que sea un beneficio empresarial del artículo 7. Bueno, básicamente es una cuestión de facultades de imposición. Muchos servicios de asistencia técnica no requieren presencia física para ser prestados, a diferencia de otros servicios más tradicionales, que hasta no hace muchos años eran necesariamente o era impensado que se presten sin presencia física. Hoy por hoy las modalidades de negocio han cambiado un montón. De hecho, estamos teniendo estas jornadas de manera virtual. Muchos servicios se pueden prestar de manera virtual. No hace falta, como se le dice en inglés, pies en el terreno o botas en el terreno. No hace falta que haya presencia física. Entonces, el problema que se genera es que si uno no incluye la asistencia técnica dentro del artículo 2, se cae en la regla general de beneficios empresariales del artículo 7, que solamente se puede someter a imposición si existe una presencia física. Es decir, si hay un establecimiento permanente en los términos del artículo 5 de los convenios, que es un lugar fijo de negocios, por ende tiene que haber una presencia física, y si no hay un lugar fijo de negocios, al menos tiene que haber una prestación de servicio a través de empleados presentes en el terreno por al menos 183 días, es decir, presencia física al fin. Entonces, ese es el problema por el cual Argentina incluye la asistencia técnica dentro de la definición de regalía. ¿Por qué? Porque el artículo 12 no requiere presencia física para poder someter imposición en la fuente. Esa es toda la discusión. No hay ningún otro principio fundamental de la tributación, simplemente es una manera de conservar facultades de imposición a la hora de ejercer su soberanía. Para redondear un poco con la apertura del día de hoy. Así que básicamente eso, y como corolario agregar que se está repensando si efectivamente la presencia física es el criterio para determinar si existe involucramiento suficiente en una jurisdicción para que gatille un nexo para que esa jurisdicción pueda someter a imposición hechos imponibles o para gravar hechos imponibles ocurridos en esa jurisdicción. Hoy por hoy la presencia física no es necesaria, y por eso estamos hablando de un pilar 1 hace ya 6 años, donde se pretende someter a imposición las rentas de las multinacionales, aun cuando estas multinacionales no tienen presencia física, es decir, no hay un establecimiento permanente. Así que quería redondear la idea. Argentina se anticipó tal vez unos 40 años a esta discusión de si es necesario presencia física, lo hizo a través de la asistencia técnica. Bueno, ahora se está repensando abrir el juego a todo tipo de renta, no necesariamente asistencia técnica. Y como último comentario, en las Naciones Unidas, el Comité de Expertos está a punto de aprobar un artículo que permitiría gravar la renta proveniente de todo servicio en las fuentes sin ningún tipo de requerimiento de presencia física. Es decir, lo que hoy hace el artículo 12A
en el modelo ONU, sería extendido a todo tipo de renta proveniente de la prestación de servicios. Así que la tendencia de al menos los países en vía de desarrollo van hacia ese lado y no tanto hacia donde ha ido la OCDE, que es solamente someter a imposición los beneficios empresariales cuando hay un establecimiento permanente. Así que con esto devuelvo la palabra, perdón por haberme extendido. Gracias, Carlos. Romina, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Belén. Bueno, wow, qué buenas exposiciones las de mis precedentes. Nada, quería sumar algunas cuestiones, algunas que recuerdo de mi paso, ¿no? por la administración pública, una y que no lo mencioné tampoco antes. Los convenios a veces se celebran dentro de un paquete de convenios o de acuerdos comerciales que pide celebrar el otro país. O sea, hay casos donde viene un país de afuera y le propone a Argentina negociar propia y únicamente un convenio para evitar la imposición internacional. Y hay otros casos, como recuerdo, que fue el de Japón, que el convenio con Japón era un convenio más dentro de un paquete de convenios que Japón quería firmar con Argentina, garantizando cierto flujo de inversiones hacia el país. Un poco fue eso, creo, el motor que llevó a que la decisión política en su momento fuera de avanzar, aún con esta particularidad que no es menor y que desde el punto de vista técnico se sabía y se había, digamos, advertido, digamos, lo suficiente de que podía llegar a generar varias consecuencias desde el punto de vista fiscal negativo por el impacto por ahí en la recaudación o por el costo fiscal, ¿no? que podría llegar a tener. Pero también es cierto que en estas cuestiones uno a veces separa y ve solamente el efecto del convenio desde el costo fiscal y la pérdida de recaudación, ¿no? Pero también si uno lo mira del otro lado, es cierto que quizás si esta cláusula está así como se negoció con Japón, que es aparte el único convenio que lo tenemos así negociado hasta hoy en día, puede implicar la apertura de Argentina a recibir inversiones que quizás no van a tener efectos impositivos, recaudatorios impositivos, pero que quizás al país le generan otro tipo de efectos en otros ámbitos, sean laborales, de crecimiento económico, de desarrollo. Entonces ahí me parece que en algún punto es también poner un poco en la balanza y ver, ¿no? Uno siempre tiene que ceder y que por ahí analizar o ver el tema desde una manera, digamos, amplia y no únicamente circunscripta, porque sinceramente, y en mi opinión personal, si miro y lo he analizado muchas veces, aisladamente el convenio con Japón, digo, no, es un convenio que Argentina no puede entrar en vigencia este convenio, pero estará la gente que quizás no es experta en impuestos, pero tiene otro tipo de expertices que dirán sí, pero va a abrir la puerta para tal y tal cosa y esto puede llegar a generar tal y tal otra consecuencia que quizás es buena para el país. Entonces, ahí a veces es merituar, ¿no? El costo-beneficio y no únicamente atado al análisis literal o al análisis propio de un convenio, que vuelvo a repetir. Si a mí me preguntan cuál es tu opinión del convenio con Japón, es que desde el punto de vista del Estado, no debería entrar en vigencia. Desde el punto de vista del sector privado, sí, que entre en vigencia, porque va a traer inversiones, va a generar otro tipo de movimientos. Entonces, bueno, ahí a veces depende un poco el ponerse en la balanza y también uno la mirada que da desde qué sector da la mirada. El resto creo que lo dijeron y bueno, no me quiero adelantar en otra de las consecuencias que trae el convenio, que es la pregunta siguiente, así que me cayó la boca y te doy lugar a vos, Belén, para que continúes. Gracias. Gracias a vos, Romina, y tanto Alfredo como Carlos, por este análisis. Y bueno, como vos ya un poco adelantabas y decías que es el único convenio que tenemos así negociado, recién nos decía Romina, la siguiente pregunta es justamente si consideran que se podría aplicar la cláusula de la nación más favorecida a partir de la suscripción y entrada en vigencia de este convenio y cómo jugaría con los convenios que tenemos firmados con otros países respecto a con incluidas esta cláusula. Así que, Carlos, te cedo nuevamente la palabra. Muchas gracias, Belén. Bueno, la pregunta tiene una fácil respuesta. Aquellos convenios celebrados por lo general con países miembros de la OCDE que incluyen cláusula de nación más favorecida con relación a el artículo 12, regalías,
se va a activar. ¿Por qué? Porque si bien los tipos de imposición son los mismos, no solamente se tiene que firmar un convenio con una alícuota más baja para regalías, sino que cuando un elemento que hace a la regalía deja de ser considerado regalía, pasa al beneficio empresarial del artículo 7 y el tratamiento pasa a ser más favorable. ¿Por qué? Porque sin presencia física, como decía antes, sin presencia física no se puede someter a imposición, por ende, el convenio con Japón es más favorable con relación a la asistencia técnica que cualquier otro convenio que tengamos firmado, y si esos otros convenios tienen cláusula de nación más favorecida, se va a activar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos otros convenios tampoco van a poder ser invocados por la Argentina para pretender una imposición en la fuente respecto de servicios de asistencia técnica. ¿Por qué? Porque el convenio para evitar la doble imposición con Japón activó la cláusula de nación más favorecida. No es en todos los convenios, creo que si no me equivoco son como 11 o 8, algún número así, no tengo el número presente, pero no son todos, deben ser al menos 10 Francia. convenios más o menos. Francia Sí, es un sí, ejemplo. Francia cuando entre en vigor el protocolo, lo va a poder exigir. Esos convenios van a poder beneficiarse de lo mismo. Si la política argentina pasa a ser esa y entra en vigor el convenio con Japón, bueno, la verdad que sería interesantísimo haber firmado esas cláusulas más favorecidas porque le ahorran a la Argentina todo el trabajo de enmendar los convenios vigentes para eliminar la asistencia técnica dentro de la definición de regalías. Es decir, la verdad que fue súper exitoso haber incluido esas cláusulas más favorecidas. Ahora, si la decisión de la Argentina no es un cambio radical en su política de negociación, sino que fue un descuido, bueno, es un problema. ¿Por qué? Porque si Argentina no tiene la intención de dejar de someter a imposición la renta proveniente de prestación de servicios de asistencia técnica, lo va a dejar de grabar, salvo que renegocie todos los convenios para volver a incluir la asistencia técnica o de por terminado el convenio con Japón si es que alguna vez entró en vigor. Y eso genera una pregunta interesantísima. Si habiéndose activada la cláusula de nación más favorecida de todos los convenios por un convenio con Japón, ¿qué pasa si el convenio de Japón deja de estar vigente? ¿Reflota el texto anterior o no? Eso es una especie de, si hacemos una analogía es ¿qué pasa si muere el asesino? ¿Revive la víctima? No, no revive la víctima. El asesino puede morir o seguir viviendo, pero la víctima ya está muerta. Esa es la interpretación que entiendo tienen nuestra Cancillería y la mayoría de las cancillerías de otros países. Bueno, lindo tema para un futuro debate. ¿Qué pasaría si entra en vigor el convenio entre Argentina y Japón y luego deja de tener vigencia? ¿Qué pasa con los convenios anteriores? ¿Qué pasa con la asistencia técnica? Interesantísimo debate, me encantaría participar. Pero de momento, sí, existe ese riesgo de activación de cláusula de nación más favorecida y el costo fiscal al cual hacía alusión Romina hace un rato sería extensísimo, porque hoy por hoy la retención en la fuente por prestaciones de asistencia técnica es muy alta en varios de los convenios que están en vigor. Así que con eso creo haber dado por respondida la pregunta, pero si no, felizmente le puedo ampliar. Gracias, Carlos. Perfecto. Súper claro. Romina, si querés continuar. Sí, no tengo mucho por ahí que agregar a este punto, porque bueno, es cierto, el riesgo con Japón es que abre el paraguas a que se active la cláusula de nación más favorecida, que como decía Carlos y como estábamos también ahí en el chat interactuando, la mayoría de los convenios que tiene Argentina no tiene, digamos, esta cláusula de este tipo. Claramente en esto Argentina se apartó, de su política de negociación y también el riesgo que a mi juicio le veo es no solamente lo que puede pasar con el convenio de Japón si entra en vigencia y el impacto que pueda tener desde el punto de vista fiscal, de recaudación y demás, sino también que abre la puerta a que en futuras negociaciones otros países vengan a pedirnos vengan a pedirle lo mismo a Argentina de sacar asistencia técnica del artículo 12 y que cuando los negociadores del momento le digan no porque no es la política de Argentina, vayan a citar como precedente justamente el caso de Japón. Con lo cual, el análisis, y siempre lo vi así, ¿no? Entre el convenio entre Japón y Luxemburgo, siempre desde mi punto de vista es mucho más delicado y más complejo y donde debe tomarse, digamos, mayores recaudos en el caso de Japón. Es mucho más el costo, es
es una pérdida de recaudación para el Estado Nacional en momentos donde la economía argentina necesita robustecerse y fortalecerse. Entonces, como dije en la respuesta, digamos, a la pregunta anterior, hay que ser cuidadosos en esto y no únicamente analizar, entiendo, no solamente el punto de vista fiscal, ¿no? Sino abrir la mente y darle lugar a otro tipo de cuestiones. Pero es cierto que el impacto de la entrada en vigencia del convenio con Japón fue recontra analizado en varias oportunidades y tiene un costo importante que la verdad no sé si como contrapartida, digamos, va a verse reflejado por las inversiones o por algún otro de ingreso, ¿no? Porque claramente en este caso Argentina pierde la posibilidad de gravar en fuente estas rentas, con la posibilidad de que se le amplíe aún más a la pérdida de gravar rentas que hoy esté grabando por los otros convenios que están vigentes y que no tienen la cláusula de esta manera, sino que Argentina puede grabar la asistencia técnica en fuente con retención. Entonces, es realmente un tema delicado. Y acá recuerdo que son las políticas de negociación de los dos estados, porque recuerdo en su momento también que Japón, por ejemplo, tiene la mayor parte de su red de convenios, lo tiene celebrado como lo celebró con Argentina, sin asistencia técnica en el 12, porque sigue el modelo de convenio OCDE en sus negociaciones. Y creo que tiene 3 o 4 países que son excepciones, entre los cuales hubiese estado Argentina de haberlo celebrado de esa manera. En la vereda opuesta, Argentina tiene todo celebrado de la manera totalmente distinta a la que terminó firmando con Japón. Fue el último punto, recuerdo, que quedaba en la negociación para cerrar o no el convenio, que terminó siendo una decisión política, como bien mencionó Carlos. Y bueno, y ahí quedó, y la verdad que es un tema que se ha tocado también en otras oportunidades posteriores, que bueno, es una decisión o de renegociarlo o quizás que directamente nunca se trate, nunca salga del Congreso y se empiece de cero un nuevo convenio. Bueno, obviamente son todas decisiones que a los que están en la parte técnica les exceden y que son decisiones 100% políticas. Desde el punto de vista del sector privado, bueno, con la expectativa de ver qué pasa por esto, ¿no? Por el flujo, por si se activa el flujo de inversiones y vienen más inversiones de Japón a Argentina, que puede ser también un buen punto, una buena entrada. Así que, bueno, ese era el aporte que quería dar al respecto. Muchas gracias. Gracias, Romina. También súper interesante esta visión. Bueno, y también que nos contaras como la cocina, ¿no? De lo que se veía en ese momento. Alfredo, te paso la palabra. Gracias, Belén. Vean que en virtud de lo que ya han comentado Romina y Carlos muy claramente, porque aquí lo que vale ahora, lo que yo creo que valdría la pena observar adicionalmente, tiene que ver un poco qué es lo que pasa en materia de derecho comparado con esto, eh, y, y cuál es el impacto que esto está teniendo, sobre todo en países en desarrollo. Y hemos visto casos recientes de sentencias de tribunales de la India y sentencias de tribunales también en algunos países de América Latina. Ustedes saben muy bien que la India se ha caracterizado en los últimos años porque tienen un poder judicial muy activo en la situación fiscal. De hecho, han analizado cosas que en América Latina teníamos años viendo y estos tipos lo analizaron apenas se le presentaron y dictaron una sentencia que puede estar uno de acuerdo o no, pero de alguna manera pusieron el dedo en la llaga sobre la problemática que estaba eh, presentándose en ese momento. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido en países en desarrollo que han incorporado estas cláusulas, siempre es importante tener en cuenta cuál es el origen de esto para que no perdamos el objetivo. Vean que esto tiene como origen un tema de básicamente de comercio internacional. Está en todo el sistema de todo lo que es la OMC en relación a toda la posibilidad de que el sistema de comercio nacional crezca y se desarrolle cada vez más. Y efectivamente, estas cláusulas que tenían un objetivo inicialmente en este ámbito, luego se fueron perfilando más el tema de la inversión extranjera directa e indirecta y más recientemente se ha incorporado en el ámbito de la fiscalidad.
Vean que si ustedes ven los tres, estas tres materias, la que tiene menos desarrollo, o en la que tiene menos desarrollo este tema, es en el tema de la Fiscalía Internacional. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente nació como un problema comercial, una situación comercial a resolver, luego tuvo una visión desde la ONU, desde la perspectiva de la inversión extranjera directa e indirecta, también recogida por la OCDE en trabajos de hace 10, 20 años, y ahora más reciente en el ámbito de la fiscalía. Y cuando ustedes ven un poco lo que está pasando, que me parece siempre relevante considerarlo en el mundo, es que sí, efectivamente, como bien comenta Romina, lo que ha venido pasando en jurisdicciones, por ejemplo, como la India, es que sentencias de la máxima instancia tribunalicia, en algunos casos, en otros casos de tribunales de menor rango, han venido siempre poniendo, digamos, el hincapié en el hecho de que están jugando siempre a favor de la inversión. O sea, cuando ustedes ven qué está pasando, cómo se terminan resolviendo los casos, en general terminan en contra de los intereses a veces de la administración tributaria de la jurisdicción, dejando claro de que si tú colocaste una cláusula de esta naturaleza, un acuerdo, y efectivamente, como pasa en el caso entre Argentina y Japón, si ese acuerdo mañana entra en vigencia, lógicamente se activa inmediatamente esa cláusula en los convenios que Argentina ha suscrito que tengan ese aspecto considerado. Entonces, ¿qué se valora ahí? Bueno, se supone que cuando se negociaron esos acuerdos y Argentina decidió incluir esa cláusula de nación más favorecida normalmente en los protocolos con respecto a algunos aspectos de rentas pasivas, se supone que debió haber evaluado el costo fiscal que eso tenía si en el futuro mañana negociaba un acuerdo desde otra perspectiva. Evidentemente no considerando esto desde el punto de vista, cuando digo esto no desde el punto de vista del análisis presupuestario, sino desde el punto de vista de que efectivamente entendía el trasfondo de esto como el hecho de que efectivamente incorporar una cláusula de esta naturaleza iba a tener potencialmente en el futuro una consecuencia como la que se podría generar si este acuerdo llega a entrar en vigencia. Yo creo que ese es un primer punto importante porque se supone entonces que yo no puedo hacer valer nunca que, bueno, yo no sabía, pues yo no lo había estudiado bien, pues que me equivoqué y no, no, yo parto de la base de que tanto el Ejecutivo como el legislador evaluaron esto en su oportunidad y si efectivamente la cláusula está en alguno de los convenios suscritos por Argentina que están vigentes, es porque se evaluó claramente que esto podría pasar. Y bueno, mira, las consecuencias evidentemente como bien comentaba Romina en su excelente exposición, va a derivar una menor recaudación potencial en el futuro, pero también hay que evaluar el otro lado, que es toda la potencia que tiene que llegue mayor flujo de inversión extranjera directa e indirecta a Argentina en virtud de ese convenio. Entonces eso hay que ponerle la balanza, estudiarlo, analizarlo adecuadamente. No veo ni en Argentina ni en ningún lado de América Latina que esto se haya estudiado adecuadamente. O sea, yo he hecho un análisis cuidadoso de poner esto en la balanza y ver una cosa con respecto a otra. Hemos visto algunos trabajos del CIAT, en mi opinión, de muy mala calidad sobre este tema, donde se analizan las inversiones extranjeras directas en América Latina con respecto al Producto Interno Bruto y con respecto a la reducción de la fiscalidad que supone un acuerdo, y de verdad que no son números consistentes como para poder tomar una posición a favor o en contra. Creo que lo que Romina apuntaba de hacer un análisis equilibrado es necesario para poder entender cuál podría ser el impacto no solamente de ese acuerdo, sino sobre todo los acuerdos que tengan esa cláusula de, por el lado de los acuerdos vigentes por Argentina. Y creo que adicionalmente tener en consideración que evidentemente eh, habrá que considerar qué termina pasando también en el ámbito de la ONU. Vean que a mí, bien decía Carlos hace un rato, su excelente observación de que la ONU viene siempre jugando en su modelo de convenio, el más reciente del 2017, pero ahora con una potencial reforma en el corto plazo, jugando mucho a este tema del artículo 12A y sus particularidades, etcétera, y que efectivamente pretenden ampliar ahora. Yo creo que, y le soy sincero en y creo que lo han notado en toda la charla, me parece que la ONU ahí está desenfocado, este análisis técnico no está considerando el hecho de que tú no puedes seguir hablando de asistencia técnica con una definición, por ejemplo, el caso argentino del año 93, cuando estamos en el año 2024, con
cosas que no existían. Todavía me daba mi hija mayor un artículo que consiguió donde dice las cosas que no habían hace 10 años. Y uno ve el listado de cosas que no existían hace 10 años, que hoy existen, que usamos todos los días, lo que estamos aquí conversando, entre ellas esta. Y la verdad es que seguir pensando y tratando de que haya un tema de tributación en la fuente de todas, cuando efectivamente tienes que poner en la balanza, yo creo que esa es la gran conclusión, en mi opinión, que dejo en la mesa como de mi lado, me parece que es lo que debe discutirse en América Latina de manera clara, es qué queremos, ¿no? O sea, hay que poner recaudación y anteponerle, como decía bien Romina, inversión y hacer un balance de esto y evaluarlo y si efectivamente en el tiempo la promesa del país teóricamente que tiene la posibilidad de traer capital de trabajo a Argentina no se produce, bueno, ahí reevaluar la posibilidad de que ese convenio siga en vigencia o no, o esa cláusula siga en vigencia o no, o ese artículo sigue en vigencia o no, en la medida en que efectivamente lo que tú me prometiste no se dio. Sobre todo teniendo en consideración que es un acuerdo bilateral, que perfectamente mañana Argentina puede levantar la mano y decir, mira, yo no sigo con esto porque lo que tú me prometiste en el tiempo no se dio. Yo creo que ahí es donde valdría la pena evaluar si efectivamente mantener un artículo como este, que en mi opinión debería mantenerse, debería, por las razones que hemos expuesto, debería potenciarse, siempre en la medida en que sea posible evaluar el hecho de que no va a haber tributación en la fuente en Argentina versus la inversión real, manera directa e indirecta, que podría provenir del acuerdo según las promesas que tengo del Ejecutivo japonés. Y que efectivamente eso en la práctica lo podamos medir en un tiempo determinado y que si se da, bueno, haya la posibilidad de renegociar ese acuerdo o no. Yo creo que ese es un tema que me parece importante poner en la mesa hacia el futuro porque son elementos prácticos para poder tomar una decisión en un aspecto tan importante como lo ha comentado bien Romina y Carlos en esta materia. Así que les agradezco por la oportunidad. Gracias a vos, Alfredo. Carlos creo que levantó la mano, así que le damos la palabra nuevamente. Gracias, Belén. Perdón, porque sé que ya estamos en horario. Simplemente aclarar una cuestión. No es tan simple o tan directo firma de convenio para evitar la doble imposición. Acto 1, acto 2, lluvia de capitales, acto 3, todo el mundo contento. No, simplemente la firma de convenios para evitar la doble imposición es generar un ámbito de negocios más favorable, es dar una herramienta más. Ahora, la inversión va a depender de un montón de otros factores extratributarios, si se quieren. Seguridad jurídica, crecimiento económico, política de cambios. Hay un montón de herramientas. Y después que haya un negocio rentable detrás. Entonces, la seguridad jurídica desde un punto de vista de normativa tributaria, sí, es un elemento más, pero no es la única causa para que lleguen inversiones. Segundo, eso de que un país promete inversiones y luego no los cumple. Salvo los fondos soberanos de algunos estados, particularmente de la península arábiga, China o algún que otro país, el resto de los países, sobre todo Occidente, no es el propio Estado el que maneja la inversión, salvo algún que otro fondo de pensión estatal, donde hay inversiones muy atomizadas. Son los privados y el Estado no puede comprometer la inversión de un privado. El privado va a ver un montón de cuestiones. Primero, si tiene un negocio rentable. Segundo, si hay seguridad jurídica. Tercero, qué capacidad de salida hay, es decir, cuál es el retorno que podría llegar a tener. Hay política de cambio, hay control de cambios. Todas esas herramientas las evalúan los privados al momento de hacer una inversión. Simplemente lo que se genera con un convenio es generar un ámbito de negocios un poco más favorable que el que existía antes. Nada más que eso. Y sí, obviamente nos encantaría que todos los convenios den como consecuencia un mayor crecimiento económico en la región, mayor inversión privada extranjera que permitiría que al país le vaya mejor. Esa entiendo yo que es la idea de quienes toman la decisión política, que hablaban de Romina. La decisión política, sí, la toma alguien pensando eso, imagino. Yo estoy simplemente para negociar una vez que la decisión tomada ya está tomada, pero persiguiendo eso, creo que justamente hay que tener un balance entre recaudación de un lado versus generar un entorno de negocios más favorable.
Antes me decían, ¿por qué se firma un convenio o por qué no firmas un convenio que respete la ley interna tal como está? Y no, para eso no necesito un convenio. Si yo firmo un convenio manteniendo los mismos niveles de imposición que mi ley interna, no tiene sentido el convenio. Simplemente es generar un entorno más favorable justamente para atraer esa inversión. Así que con esto te devuelvo la palabra. Perdón por el tiempo. No, Carlos, muchísimas gracias también por este comentario. Bueno, no queriendo robar más tiempo y cumpliendo con la invitación de que cerrábamos a las 15, nada más que agradecer a los expositores, a Carlos, a Romina, a Alfredo, a Fátima que se sumó por sus comentarios, por debatir, por escucharse. Fue súper, súper interesante. Veremos